tal, amigos? En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio, digamos, como especulativo sobre lo que podría suceder en el próximo cónclave que estamos por presenciar. Yo le comenté hace unos días al cardenal don Juan Sandoval que tuve la oportunidad de visitarlo. Cené un día con él y el día siguiente desayuné con él y le comenté que yo nunca había tenido miedo. Digo, lo estoy diciendo simbólicamente, nunca había tenido temor o nervios, como ustedes quieran llamarlo, por un cónclave, porque antes uno daba por hecho, me refiero a nosotros que no nos ha tocado, a mí cuando menos no me tocó vivir el cónclave del 58, por supuesto, ni del 63, me tocó, pues yo estaba muy pequeño cuando fue el del 78 o los dos del 78, pero del que recuerdo claramente pues fue en el 2005 y en el 2013, pero ninguno de los dos tuve como esa sensación de nervios o de temor de qué es lo que iba a suceder, porque uno daba por un hecho que siempre se elegía al mejor. Eso obviamente se rompió en el 2013, cuando no solamente no eligieron al mejor, sino que se dio toda una situación tan absolutamente irregular que se puso en tela de juicio la misma legitimidad del resultado del cónclave, ¿no? En estos días previos al inicio del cónclave se han venido dando estas reuniones que se llaman congregaciones, que es estas reuniones básicamente de cardenales, de los que van a entrar a elegir y los que no van a entrar pero que tienen derecho a participar. Ahí no hay límite de edad, todos pueden hablar, comentar, exponer sus preocupaciones y parece que se está tensionando bastante el ambiente, como es lógico. Hay varios temas o asuntos que quiero abordar a lo largo de este video y espero que no se me pase ninguno. Uno de ellos, por ejemplo, es que a diferencia de lo que sucedió en el 2013, aunque muchos de los cardenales sabían que era una situación irregular lo que estaba pasando con el Papa Benedicto, algunos se dieron cuenta que su renuncia pues no cumplía exactamente con la formalidad que exigía la Constitución vigente de la Iglesia, promulgada por Juan Pablo II, en fin, temas que hemos abordado abundantemente en este canal a través de entrevistas y de otras maneras, igual que en la revista, que no lo voy a repetir porque ustedes ya seguramente lo conocen. Pero a lo que voy con este comentario es que en el 2013 como que nos tomó por sorpresa la llegada de un latinoamericano como Jorge Mario Bergoglio, o un hispanoamericano, que sería lo más correcto, que llegara al papado, aun cuando gente como José Alberto Villasana desde el mismo 13 de marzo del 2013, es decir, el día que eligieron, entre comillas, a Bergoglio, él me mostró directamente su escepticismo respecto a esta elección. Me lo dejó en un mensaje de WhatsApp, o no me acuerdo de qué manera, o fue un SMS, pero de alguna manera me lo mandó por escrito y yo noté en su respuesta su absoluto escepticismo de lo que iba a pasar en la iglesia. Pues no se equivocó para nada, absolutamente, ¿no? Fue algo verdaderamente preciso su observación de que habría que ver qué pasaba. Todo lo contrario sucedió con otro personaje que también conoce muy bien de todos los temas de la iglesia, que es Luis Eduardo López Padilla, el licenciado Luis Eduardo López Padilla, que seguramente ustedes conocen. Es un invitado frecuente a los programas de Roberto O'Farrill. Antes participaba junto con José Alberto Villasana y hacían una magnífica mancuerna, hasta que llegó el 2013 y sus caminos se dividieron y quedaron en posturas total y absolutamente opuestas, diametralmente opuestas. A mí me tocó vivir una historia muy interesante con los dos, porque bueno, yo los conocí a los dos antes de yo iniciar con el BIE en el 2012, si no mal recuerdo, porque quise conseguir los libros de ambos, porque los vi en videos de conferencias que habían dado sobre los últimos tiempos y me pareció fascinante. Entonces estuve buscando aquí en Guadalajara, en las librerías religiosas o católicas, los libros de ambos y resulta que nadie los vendía, lo cual me sorprendió bastante. Entonces se me ocurrió contactarlos y decirles: yo quisiera distribuir tus libros aquí en Guadalajara, más que como negocio para mí, para que la gente conociera estas obras, ¿no? Y los dos aceptaron. Yo lo que hice con ellos, también como una manera de ayudarlos, fue comprarles sus libros a los dos y yo dedicarme a venderlos. Es decir, si se vendían o no, pues ya era responsabilidad mía, pero ellos obtenían su ganancia inmediata. En el caso de los libros de José Alberto Villasana, pues no solamente se vendían, sino siempre había pedidos. Y en el caso del licenciado López Padilla, pues yo me quedé aquí con algunas cajas, ¿no?, de sus libros que no
pues no se vendieron. Fue una inversión fuerte, pero bueno, pues ahí me la quedé y bueno, pues ni hablar. Pero el tema es que cuando se dio el cónclave del 2013 por asuntos de trabajo, yo estaba en la Ciudad de México. Me reuní con José Alberto Villasana, platicamos del cónclave y él pues ya tenía estas dudas que les comentaba, ¿no? Él veía que había sido irregular la renuncia de Benedicto, había identificado varios aspectos, etcétera. Y por el otro lado, me iba a reunir con el licenciado López Padilla porque me iba a dar libros, no sé, por algún tema de estos que les acabo de comentar. Y como no pudimos vernos por temas de agenda, y además yo pues, fui a visitar a algunos clientes a la Ciudad de México para otros asuntos, cuando estaba con uno de ellos me habló por teléfono el licenciado López Padilla para decirme, oye, discúlpame que no nos pudimos ver, pero pues vamos a platicar por teléfono. Entonces yo me acuerdo exactamente hasta el lugar donde yo me encontraba en la colonia Roma, y hablando con él me dijo, mira, de este cónclave, porque él escribió un libro, perdón que me regrese para que tengan el contexto, él escribió un libro que se llama Dos papas en Roma, y en este libro habla perfectamente de la ruptura que iba a darse en la iglesia en algún momento. Él cuando escribió ese libro estaba de papa, me imagino que Juan Pablo II o Benedicto XVI, no tenía idea él de que iba a haber una renuncia de Benedicto, por supuesto, pero él sabía por el estudio que ha hecho y la interpretación de las profecías, que es experto él en este tema, y lo que él llama las mariofanías, es decir, las apariciones de la Virgen María, él llegó a la conclusión de que iba a haber y a convivir en algún punto dos papas en Roma, uno legítimo y otro ilegítimo, uno que iba a trabajar por el nuevo orden mundial y otro que iba a resistir y a representar la tradición, la fe, el magisterio, la Sagrada Escritura, etc. Él lo tenía muy claro. Cuando yo hablé con él por teléfono me dijo, de este cónclave va a surgir un papa falso que va a destruir a la iglesia, que se va a entregar y va a hacer mancuerna con la ONU para impulsar el nuevo orden mundial. Va a ser un papa ecologista, va a ser un papa nueva era que va a impulsar el paganismo, la vuelta a todo lo chamánico, etc. Va a ser un papa que va a romper con la doctrina, que va a causar un grandísimo daño en la iglesia, la va a destruir y va finalmente a causar un cisma. Y él va a representar pues a esa facción controlada por el demonio, literalmente, ¿no? Me acuerdo perfectamente de sus palabras, fue algo tan fuerte que yo escuché en la llamada que yo me quedé verdaderamente asustado cuando escuché eso. Además lo dijo con una claridad, con una contundencia, que no me quedaron dudas de que eso iba a suceder. Eso fue un 12 de marzo del 2013. Al día siguiente, 13 de marzo del 2013, yo viajé de la Ciudad de México a Guadalajara esa noche del 12 al 13. Entonces cuando finalmente sonaron las campanadas al mediodía aquí del centro de México, eran las 7 de la tarde en Roma, que ya se había elegido papa, pues estábamos al pendiente, y cuando sale Bergoglio, pues yo sabía que existía, por ahí me había tocado ver algo de su perfil, sabía que era el arzobispo de Buenos Aires, no tenía más información que esa. Me pareció pues algo muy bueno que hubieran elegido un papa latinoamericano, me pareció bueno, me dio mucho entusiasmo, aunque recordé, obviamente, lo que unas 18 horas antes me había dicho el licenciado López Padilla, se lo había yo comentado a mi esposa. Así es que cuando sucedió y lo vi, pues yo dije, bueno, no se ve tan malo como me lo describió, porque prácticamente me estaba describiendo a pues casi un anticristo. Entonces cuando yo lo vi dije, bueno, pues no se ve tan malo, aparentemente, ¿no? Y le habló por teléfono para preguntarle, oiga, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, y lo que él me dijo fue algo excepcional. Yo creo que es un caso único, no sé si en la historia, pero cuando menos yo no conozco otro. Alguien que Dios le concedió el don de la profecía, como fue él, porque lo pudo prever y lo dijo desde antes de que sucediera con una claridad absoluta, y que se cumpliera su profecía, y que el mismo profeta, viendo su profecía cumplida, fuera el primero en desmentirse a sí mismo diciendo me equivoqué. Yo no conozco a nadie, ningún profeta que haya dicho algo que iba a suceder, que eso que iba a suceder se cumpliera a la perfección, y que ante los hechos contundentes el mismo profeta que lo había anunciado dijera, no, no es cierto, me equivoqué. Eso que estás viendo es totalmente al revés. Eso fue lo que literalmente me dijo Luis Eduardo López Padilla. Cuando yo hablé con él el 13 de marzo del 2013, él me dijo,
Me equivoqué por completo. Este es un santo que nos envió el cielo. Este va a ser uno de los mejores papas de la historia. Es un santo, es un regalo del cielo. Eso fue lo que él me dijo. Y yo, pues, la verdad, dije, no habré marcado mal. O sea, sí le marqué a Luis Eduardo López Padilla, no me haya equivocado de número. Porque lo que Luis Eduardo López Padilla del 13 de marzo me dijo era diametralmente opuesto a lo que el Luis Eduardo López Padilla del 12 de marzo me había dicho. Entonces, uno de esos dos, Luis Eduardo López Padilla, estaba equivocado y el otro estaba en lo correcto. El tiempo demostró que el que estaba en lo correcto era el del 12 de marzo y lo que me dijo él el 13 pues ha sido total y absolutamente equivocado. Pero él se quedó con esa versión y ahí terminó también nuestra amistad cuando vio que yo me apegué a José Alberto Villasana y que además en el VIE, porque él cuando yo inicié el VIE, pues se lo empecé a enviar y me felicitó y que me dijo que le gustaba mucho y que era excelente y no sé qué. Pero cuando empezó a ver que publiqué los análisis de José Alberto Villasana, él me dijo, ya caíste en las garras o en las redes, no me acuerdo si me dijo garras o redes, pues ahí está el correo, ahí lo conservo, donde me dijo, ya te perdimos, ya caíste en lo que haya dicho, ¿no? De Villasana, entonces estás equivocado y que no sé qué. Y ahí terminó nuestra amistad. Yo ya no lo volví a ver, no he tenido contacto. Bueno, él me sigue mandando cada semana su boletín. Se llama algo de Apocalipsis, no me acuerdo cómo se llama. Pero me lo manda cada semana. Yo ocasionalmente lo veo, no siempre. Y la verdad, creo que él ya no está ni siquiera en mi lista de envío de lo que hacemos. Me imagino, creo que no está. De alguna manera él me imagino que sabe lo que yo he seguido haciendo o diciendo, pues porque estamos en el mismo circuito y nos enteramos de lo que hacemos. Él se entera de lo que hace José Alberto Villasana, porque además él ve los programas de Roberto Farril donde yo he participado, en fin, o sea, estamos en el circuito y pues él sabe lo que yo me doy cuenta cuando él va con Roberto y me imagino que él también se da cuenta, bueno, como sea. Yo creo que él ha visto incluso las entrevistas que le he hecho al cardenal Sandoval, incluyendo algunas hablando de manera muy clara sobre la situación de ese, vamos a llamarle entre comillas, pontificado, que a Dios gracias ya terminó. Me desvié un poco o quise hacer todo este comentario porque el ambiente que se está respirando, bueno, todo esto fue precisamente por esto que les dije que dábamos por un hecho siempre que el papa que se elegía siempre era el mejor. Esta regla se rompió en el 2013. Ahorita hay una gran incertidumbre porque la mayoría de los cardenales que van a entrar a votar fueron elegidos por Bergoglio. Vamos a hacer a un lado el tema de que si son legítimos o no, porque todos los nombramientos de un papa ilegítimo pues son inválidos. Eso, pues así es, así funciona. El tema es que aquí pasó lo mismo con México cuando fue la elección de junio del 2024, donde según todas las pruebas documentales, Morena y Claudio Sheinbaum perdieron la elección y aún así, pues ahorita está gobernando. ¿Por qué? Pues porque se la robaron, así de simple. Igual que pasó con Biden y con Trump en 2020. Y es muy posible que vaya a suceder lo mismo en el Vaticano, ahora en esta elección. La diferencia del 2013 al 2025 es que en ese momento la gente pues le dio como un voto de confianza a Bergoglio, a ver qué iba a hacer, incluyendo los cardenales que no simpatizaban con él, porque los tomó por sorpresa y querían ver hasta dónde, pues qué cosas iba haciendo. Y él, Bergoglio, pues se fue descargando muy rápidamente en todo el tiempo que estuvo ahí usurpando la silla de San Pedro. Pero, y esto es muy importante, los cardenales se empezaron a manifestar y mostrar su contrariedad, como fue el caso de la primera dubia de los primeros 4 cardenales y luego la segunda dubia que ya firmó el cardenal Sandoval, el cardenal Zen de China, el cardenal Burke, me parece que Sara y un italiano, no recuerdo cuál fue. Entonces empezó a haber ya como una reacción para tratar de frenar estas locuras y empezaron a haber críticas y lo que sea. Bueno, pero esto se fue dando ya sobre la marcha, corriendo ya algunos años de por medio. La diferencia que veo ahora es que como ahora los cardenales ya probaron, los cardenales tradicionalistas, conservadores, que todavía, aunque son ahora minoría numérica, pero siguen teniendo mucho peso, ya probaron lo que es enfrentarse al hombre que se ostenta como papa. Creo yo que eso les ha generado un valor, una valentía,
Y yo creo que desde el primer momento, si ven un proceso irregular, ya sea que impongan a un candidato a modo que sea un sucesor no de San Pedro, sino un sucesor de Bergoglio, creo yo que, como lo ha dicho el cardenal Gerhard Müller de Alemania, que no van a aceptar y que va a haber un cisma si intentan imponer a un papa que vaya totalmente contrario a la tradición y al magisterio. Bueno, lo ha dicho en algunas entrevistas, y él sí va a entrar y él puede ser votado. No está entre la lista de los favoritos, pero bueno, él sí todavía tiene derecho a entrar a votar y puede ser votado. Entonces creo yo que tenemos aquí un panorama interesante que se está desarrollando en torno al cónclave. Yo creo que hay una actitud bastante combativa de los cardenales conservadores y tradicionales que aún quedan. Yo creo que no van a aceptar una imposición o una ilegalidad, y yo creo que desde el principio lo van a denunciar. Esa es la diferencia en 2013, que dejaron a Bergoglio ir avanzando, y lo estaban observando a ver hasta que, pues ya cuando fue algo verdaderamente insostenible o inaguantable para ellos, pues ya una de las primeras acciones fue esta dubia, y después vinieron otras más y otros señalamientos, ¿no? Pero ahora creo yo que la tolerancia o la paciencia de estos cardenales, de este bloque cardenal, no va a ser igual, y yo creo que van a estar en una actitud combativa. De hecho, en las congregaciones, es decir, en estas reuniones previas al cónclave que están realizando, ya se demostró que sí hay un ambiente combativo entre estos dos polos totalmente opuestos, que son los bergoglianos, es decir, los cardenales fanáticos de Bergoglio que quieren nombrar a un sucesor de Bergoglio, y los cardenales tradicionales que dicen no necesitamos un sucesor de Bergoglio, que además eso no existe, sería contrario a la doctrina, necesitamos un sucesor de San Pedro, que es obviamente lo que tiene que haber. Entonces hay ya una confrontación abierta. Bueno, a lo que me refería con este video es que quería estudiar básicamente 3 escenarios, ¿no? El peor de los escenarios es esta opción de que este bloque mayoritario de cardenales creados por Bergoglio y de sus más fieles seguidores impongan a un cardenal absolutamente radical como Zuppi, el arzobispo de Bolonia, italiano, o por ejemplo a Tagle, que es el que fue arzobispo de Manila y que ahora tiene un dicasterio, no sé, ahí en el Vaticano, o alguno de estos. Bueno, ni siquiera estoy pensando ni en los más radicales como Marx, ¿no?, el alemán, o el loco de el Tucho Fernández. O sea, ni siquiera estoy considerando esos, ¿no? O sea, dentro de los radicales estoy pensando en estos. Si llega a darse ese escenario, el escenario A, yo no diría que sería como el más viable, pero pues es posible. Creo yo que viene ya ahora sí una ruptura completa, donde estos cardenales, este bloque de cardenales tradicionalistas y conservadores, no creo que acepten someterse a una autoridad de este nivel que va a destruir lo que queda de la iglesia y la doctrina y la tradición. Yo no creo que ellos lo resistan, y yo creo que podría venir como un cisma, donde simplemente ellos dicen yo no te voy a obedecer porque tú no representas, y si tú estás en contra de la Sagrada Escritura, de la revelación, de la tradición y el magisterio, pues no tengo por qué obedecerte, porque es la línea que están diciendo. De hecho, lo que se ha reportado es que en las congregaciones este bloque de cardenales conservadores están tirándole durísimo al legado de Francisco o de Bergoglio, criticándolo y diciendo pues es que se rebasó todas las líneas rojas que había, las fronteras, las rebasó todas, y no podemos seguir en esa ruta. Entonces creo yo que vendría como una ruptura. La gente quedaría pues muy confundida, porque van a tomar por papa, igual que a Bergoglio, pues a cualquiera de estos que salga, y van a empezar a ver que este papa, vamos a llamarle entre comillas, pues va a empezar a hacer todo tipo de locuras que no alcanzó a hacer Bergoglio. No quiero ni mencionarlas, pero imagínense todas las aberraciones que no alcanzó a hacer Bergoglio, pues más las van a hacer estos. Y todos los medios de comunicación se van a volcar en aplaudirlos, en festejarlos, en celebrarlos, porque vamos a ver un escenario como el que sucedió en el 2013, donde todos los medios de comunicación alabaron, y lo hicieron durante 12 años, a Bergoglio como el papa de la apertura, el papa de la comprensión, el de la misericordia, el que necesitaba la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, todas las aberraciones que ya sabemos que dijeron los medios de comunicación, que están peleados con la iglesia además. Ese es el primer escenario. Otro escenario sería
que nombraran a un cardenal neutral, vamos a llamar, que ni es radical bergogliano, pero tampoco es conservador ni tradicionalista, simplemente es alguien. El que más estuvo manejando en este perfil pues era Pietro Parolin, el secretario de Estado, pero ya lo bajaron este jueves porque se reporta en los medios informativos vaticanos que parece que le dio como una especie de, pues algo le pasó, sea real o no, pero pues cuando menos ya lo bajaron de la contienda. Tuvo como un medio infarto, dicen unos que fue un infarto medio cerebral, otros que fue un infarto, simplemente se desmayó y al parecer fue una cuestión que tenía que ver, una cuestión neuronal, y por lo tanto él ya lo retiraron. Él, pues Parolin era pues, un tipo gris, un burócrata, un diplomático sin carisma y que iba a neutralizar, iban a navegar de muertito pues, el tiempo que durara ahí, sin meterse en problemas, no iba a avanzar más las reformas locas de Bergoglio, ni iba a echarlas atrás tampoco. O sea, las cosas que hizo, pues así se quedan, y las que no alcanzó a hacer, pues así se quedan también en impas, ¿no? Bueno, como él ya lo hicieron a un lado, quizá venga a sustituirlo un candidato neutral, o sea, de centro, que haría más o menos lo mismo, ni avanzar la agenda de Bergoglio, ni echarla atrás las cosas que hizo. Las restricciones, por ejemplo, la misa tradicional, yo que las deja tal cual, no aumentaría más las restricciones, ni haría más allá, por ejemplo, el tema de la sinodalidad para abrir más a la iglesia, no vendrían ordenaciones de mujeres ni cosas de esas, ni bendiciones oficiales de la iglesia a homosexuales, etc. Esas cosas no las haría, tampoco regresaría a lo que había con Benedicto XVI, es decir, mantendría un estatus así neutral de navegar así, como decía, pues de muertito, para conciliar y cuando menos que no se abriera un frente de batalla más fuerte. Y dependiendo quién fuera y qué edad tuviera y lo que durara, pues podría la situación destensarse, porque en el siguiente cónclave, si es que pasara dentro de 10 años y quién sabe quién va a estar aquí para vivirlo, estos cardenales tradicionalistas que todavía existen, que fueron nombrados por Benedicto XVI y por Juan Pablo II, pues ya no van a existir, ya sea porque ya hayan fallecido o porque ya van a quedar fuera del cónclave, a menos que este nuevo papa pues revierta esa orden que viene de Pablo VI, de que les ponga un límite de 80 años, y si la quita, que pues, así como se puso se puede quitar, porque antes del 78, pues los cardenales si tuvieran 90 o 100 años podían seguir entrando a votar o ser votados, pero él puso esa restricción. ¿Para qué? Pues para evitar que los cardenales de más edad, que eran los conservadores, entraran, y esto favorecía a una camada nueva de cardenales. Bueno, para eso lo hizo Pablo VI. Pero se puede revertir. Entonces, si lo revirtieran, pues pueden entrar estos cardenales. Bueno, en fin, eso es algo ya más a futuro. Ese es el escenario B. Y el escenario C, que sería, digamos, el menos probable, el que más quisiéramos y el que más necesitamos, pero sería humana y numéricamente el más improbable, es que eligieran a un cardenal conservador tradicionalista que haya defendido con vigor y con firmeza la tradición, la doctrina, el magisterio, la Sagrada Escritura, la revelación, que estuviera dispuesto a romper con todas las aberraciones que hizo Bergoglio, que cancelara el proceso de la sinodalidad, que quitara las restricciones que le puso a la misa tradicional, que echara abajo el fiducia supplican, el amoris laetitia, etc. Es decir, regresar a lo que era Benedicto XVI. Bueno, me faltó una parte para comentar en el escenario B, que sería de un papa neutral. Los medios de comunicación lo tomarían pues así, simplemente como alguien institucional, sin mucho entusiasmo, y no levantaría quizá mayor revuelo. En este escenario que estoy hablando ahorita, en el escenario C, que llegara un cardenal conservador, vamos a ver repetida la operación que hubo contra el Papa Benedicto XVI. Bueno, durante el pontificado de Juan Pablo II, muchos medios de comunicación querían destrozarlo, pero él era tan popular y tenía tanto apoyo, e incluso por fuera de la iglesia, y de muchos católicos obviamente, o de casi todos, que era políticamente incorrecto criticar a Juan Pablo II para los medios de comunicación, porque iría en detrimento a su rating, a su popularidad, a que la gente perdería interés por estos medios de comunicación. Entonces, para no meterse en este problema, mejor no lo criticaban lo más elemental posible. Solamente algunos medios del primer mundo, que no les importaba obviamente la opinión de la gente, medios europeos específicamente de Inglaterra, algunos de Estados Unidos,
podían criticarlo y no importaba, ¿no? Porque a lo mejor ellos no iban a lectores católicos, entonces pues no tenían mayor problema. Pero el resto de los medios sí eran muy cuidadosos de no criticar a Juan Pablo II. Pero todo ese odio que se fue acumulando por lo que hizo Juan Pablo II lo virtieron de manera terrible contra Benedicto XVI. Quizá muchos de los que hagan favor de ver este video y este canal, o que sigan este canal, quizá en el 2005, porque estamos hablando de hace 20 años, cuando fue nombrado Papa, no recuerdan, quizá porque estaban muy jóvenes, cómo los medios de comunicación se lanzaron de manera virulenta contra el Papa Benedicto XVI, poniéndole apodos, diciéndole cosas espantosas. O sea, todo lo que no pudieron decirle a Juan Pablo II se lo virtieron a él. Porque era conservador, porque era alemán, porque era tradicional, porque era todo lo que ustedes quieran. Y durante los 8 años que estuvo al frente de la iglesia, la prensa lo masacró literalmente, ¿no? En todo, o sea, fue el inicio de las redes sociales y el inicio de los memes, ¿no? Lo que ahora que es algo tan común, pues hace 20 años apenas estaban empezando y los utilizaron para destrozar la imagen de Benedicto XVI. Yo creo que este proceso se vería otra vez si llegan a nombrar a un cardenal como Sara, como Robert Sara, a Raymond Burke o a Peter Erdo, el de Hungría, o al mismo cardenal Müller, ¿no? Se les va a ir encima la prensa mundial a ellos para destrozarlos, ¿no? Eso es lo que yo creo que vendría. Estamos ante las puertas de algo que pudiera llegar a ser una ruptura abierta y general, porque por el otro lado también, si llegaran a elegir a un papa conservador, yo creo que esta otra ala, los bergoglianos, los que fueron creados por Bergoglio o que eran sus fanáticos incondicionales, también, así como estos podrían declararse una ruptura en desobediencia, estos otros podrían hacer lo mismo, decir, no, pues no vamos a seguir estos medievalistas que nos quieren regresar a la iglesia de la edad de las tinieblas, y ya saben, todo ese argumento absurdo que tienen para denostar a todo lo que no sea progresismo y satanismo, literalmente, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, yo creo que en ambos casos veríamos cómo la iglesia se va a desquebrajar en dos, lo cual uno lo puede ver como algo positivo porque es la separación de la cizaña del trigo y la cizaña. Pero el común de la población católica a nivel mundial pues va a sufrir mucho porque no va a saber, no va a tener la claridad de quién está en el lado correcto. Nosotros sí lo tenemos, pero la mayoría de la gente, el 99%, no lo tiene esa certeza. Y mucha de esa gente va a salir perdiendo en cuestiones de fe. Quizá muchos, porque su fe no esté bien afianzada, no esté bien arraigada, pudieran llegar a perderla. O sea, vamos a ver esto de la parábola de cuando la semilla se arroja sobre diferentes terrenos y lo que sucede en algunos de ellos, ¿no? Entonces, estamos ante la posibilidad, creo yo, 2-1 de que veamos una ruptura de la iglesia. ¿Por qué digo 2-1? Porque por un lado está, si gana uno de estos radicales bergoglianos, se va a venir la ruptura. Si gana un conservador, se viene, yo creo que también la ruptura. Lo único que salvaría sería como un parche ahí, como un auto que se partió a la mitad y uno lo sujeta con cinta adhesiva. Simplemente pues tratando de que tenga la fuerza suficiente para que no se caiga las dos partes para los dos lados. Eso sería si llega a ganar un cardenal neutral, ¿no? Que pueda conciliar, entre comillas. Estos son los escenarios que yo veo que se van a presentar, que se pueden presentar. Está la situación, la verdad, bastante intensa. Hay incluso quienes dicen no hay que rezar porque sería perder el tiempo, porque del cónclave va a salir un papa ilegal, porque la mayoría de los cardenales son ilegítimos, porque los nombró un papa ilegítimo, por lo tanto no tiene sentido rezar. Bueno, a los que piensan así les quiero simplemente responder que pensar eso, que es una pérdida de tiempo, rezar porque salga un buen papa o que sea elegido, es decirle a Dios que es inferior en poder a Lucifer o a Satanás, y que Dios no tiene el suficiente poder para desbaratar los planes del enemigo, y que los planes del enemigo son sentencia irrevocable, cuando no es así. El que tiene la última palabra siempre es Dios, y Dios va cuando quiera, como dice el Apocalipsis, con el solo aliento de su boca va a destruir a Satanás y toda su obra. No necesita ni siquiera que utilizar la fuerza de su puño, pues, ¿no? Sino con simplemente decir una palabra. A eso significa con el aliento. Decir una palabra y quedan desbaratados los planes del maligno. Entonces no hay que perder la fe, la esperanza. Hay que hacer mucha oración suplicándole a Dios que nos mande un papa pues, legítimo,
y bueno, y que sea un sucesor legítimo y digno de San Pedro, y no nos vayan a colar a un sucesor de Bergoglio. Y pues va a venir la prueba, ahora sí, para demostrar de que estamos hechos y dar el testimonio de nuestra fe en una circunstancia que probablemente nos va a ser muy adversa. Entonces, bueno, yo simplemente quiero dejar el tema hasta aquí. Quería hacer este análisis, compartirlo con ustedes e invitarlos, obviamente, a que ofrezcan sus ayunos, oración, penitencia, rosarios, misas, adoración al Santísimo, todo lo que puedan ofrecer a Dios para ayudar a desbaratar y a romper los planes del demonio. Dios no lo va a dejar pasar en mano, es decir, no va a tomar en cuenta. Y hay que recordar una última cosa. Dios siempre actúa en base a un resto fiel que siempre es muy pequeño. Recuerden que rescató en la Biblia, ¿no?, a Noé y a su familia, y fue pues el resto fiel que salvó a toda la humanidad. El resto pues fue borrada del mapa. Cuando fue el caso de Sodoma y Gomorra, también a la hora que estaban negociando si había cuántos justos podían salvar a toda una ciudad, pues Dios, hasta donde empezó, bueno, pues al final de cuentas eran judíos y estaban ahí haciéndole una rebaja, ¿no?, a Dios. Pero cuando llegaron a que ni siquiera creo que había 5 justos, pues ellos decidieron mejor irse, pero por 5 hubiera salvado a una ciudad entera. Entonces, en un cónclave donde van a entrar 135 y de esos 135 quizá haya 30 o 35 buenos, pues por esos buenos Dios va a actuar, no por los otros 90 que sean ilegítimos, sino por estos 35, 40 quizá. Por ellos Dios puede actuar. Son muchos más de los que ha requerido en otros momentos de la historia para salvar a una ciudad entera. Siempre pide, aunque sea 5 o 10, o sea, los mínimos. Les voy a poner un último ejemplo. La Virgen de Fátima, cuando se aparece en Portugal en 1917, también le pide a los niños que hagan lo mismo, oración, penitencia, sacrificio, porque el castigo ya era inminente, pero eso fue hace 108 años. ¿A qué se refería con inminente? Pues inminente era algo que ya iba a suceder en los próximos días, semanas, meses, quizá 1 o 2 años, pero ya pasaron 108 años. ¿Por qué? En atención a los pocos, no sabemos cuántos, en el mundo que durante estos 108 años se han tomado en serio este llamado de la Virgen y han ofrecido su oración, penitencia, sacrificio, y pues nosotros no lo sabemos, están en lo privado, pero que Dios sí los ve, y en atención a ellos es que estamos ahorita todavía aquí. Así que en la atención a este grupo reducido o numéricamente minoritario, pero espiritualmente muy poderoso, mucho más que el bando contrario, de cardenales que van a entrar y que le van a dar legitimidad a la elección, en atención a ellos más a nuestras oraciones, Dios puede evidentemente cambiar algo que humanamente parece ya un desastre cantado, y muchos o algunos canales católicos ya están diciendo, bueno, ya ni pidan porque de aquí va a salir un desastre. Bueno, si ya lo estamos dando por un hecho, pues Dios va a decir, bueno, pues ahí está tu fe, ese es el tamaño de tu fe, o sea, decir, no tienes fe. Entonces nosotros tenemos que confiar en que Dios va a cambiar este destino que parecería ya echado. Eso es lo que el demonio quiere y que quiere que nosotros creamos. Si nosotros nos vamos salvando del demonio, pues vamos a hacerle caso, no hay que pedir y que venga un Bergoglio 2.0 que sea peor todavía. O si estamos en el bando de Dios o queremos estarlo, pues hay que hacerle caso a lo que nos pide y ofrecerle lo que vamos a poner como ofrenda y confiando en su misericordia. Bueno, pues eso es lo que quería yo dejarles en este video, invitándolos también a que pues, nos apoyen compartiéndolos si están de acuerdo con lo que hemos dicho aquí, haciendo sus comentarios, que yo siempre los leo y trato de responderlos cuando se requiere alguna respuesta, pero siempre los leo a todos y les agradezco que vean, que se tomen el tiempo para ver nuestros videos, que nos dejen un me gusta, porque eso ayuda también a que el algoritmo de esta plataforma pues visibilice más este contenido. Y como ya saben que ahorita estoy desmonetizado en este canal, pero nos pueden apoyar a través de la compra de nuestros productos, y aquí en la descripción aparece que pueden comprar pues todo lo que quieran. Tenemos productos de limpieza, cuidado personal, tenemos los discos que grabé de himnos religiosos dedicados a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe para el combate espiritual, que en estos momentos es cuando más debemos estar aguerridos, y esto nos puede inspirar precisamente a tener este estado de combate, ¿no? Y también tenemos, bueno, pues el apoyo directo a través de hacer un donativo a nuestra cuenta. Entonces, cualquiera de las opciones que ustedes elijan a nosotros nos ayuda para continuar con esta labor que
hacemos de verdad con la mejor voluntad. A veces no tenemos el tiempo que quisiéramos porque estamos en otras actividades también que requieren nuestra atención, pero siempre lo que podemos o que podamos estaremos aquí tratando de llevarles nuestros análisis, que yo les agradezco siempre sus amables comentarios. Bueno, y como siempre agradeciéndoles el favor de su atención y el tiempo que dedicaron a ver este video. Que Dios los bendiga a todos y no perdamos el ánimo.